Vamos a ver algo en Mateo 20. Veinte 28. Este texto lo vimos hace 8 días. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vimos que este nos habla del rescatador, del rescate, nos habla del alcance del rescate, que es por muchos. Vimos el significado de la palabra redención. De aquí sacamos el tema de la redención limitada. La palabra rescate es la palabra redención. La palabra lutrón, que hablaba del precio que se pagaba por liberar a un esclavo. Y eso es lo que éramos, esclavos del pecado. Y vino Cristo a dar su vida para redimirnos o para rescatarnos de la esclavitud del pecado, porque era absolutamente necesario, ¿no? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hubiéramos sido esclavos del pecado hasta la muerte. ¿Cuánto costó la liberación? Costó su vida. ¿Y quién quedó liberado? Pues fueron los escogidos solamente. Porque si el rescate de Cristo se puede llamar efectivamente rescate, pues entonces quiere decir que aquellos por quienes pagó tienen que estar rescatados. Los que hablan de que Cristo vino para morir por todos, entonces querría decir que todos tendríamos que ser librados de la esclavitud del pecado, pero vemos que no es así. Entonces, si Cristo murió por todos, todos tendríamos que ser salvos. Y si tú dices que Cristo murió por ti, entonces tienes que demostrarlo, ya no siendo esclavizado por el pecado. Si tenemos un pariente y es secuestrado y nos piden un rescate para dejarlo libre, pagamos el rescate y lo dejan libre. Pero ¿qué pasa si pagamos y no queda libre? Pues entonces no hubo rescate. Los arminianos dicen que Cristo murió por todos, que Cristo murió para hacer posible la salvación de los pecadores, pero nosotros creemos, con la palabra de Dios en la mano, que Cristo murió para liberarnos. De hecho, la muerte de Cristo no fue en vano. Entonces era forzoso que hubiera rescatados. No todos, pero sí muchos, como dice el texto. La justicia de Dios fue satisfecha en el caso de los escogidos. O sea, las demandas de la justicia demandaban satisfacción. Entonces Cristo pagó, satisfizo la ley, pero no en el caso de todos. Porque si lo hubiera hecho, entonces todos tendríamos que ser liberados y salvados. Pero nosotros vemos que solamente los escogidos son los beneficiados. Entonces, si yo creo que Cristo ha pagado por mí, si yo he creído en Él, entonces yo ya no voy a pagar, porque Cristo ya pagó por mí. Pero los universalistas dicen que Cristo murió y que los beneficiados somos todos. Pero si eso fuera cierto, entonces los méritos de su obra tendrían que comunicarse a todos, y entonces nadie debería ir al infierno. Bueno, yo supongo que muchos el día del juicio le van a decir a Dios: Señor, ¿cómo me vas a mandar al infierno si Cristo pagó por mis pecados? Sería injusto que una persona que creyó en Cristo fuera a parar al infierno. Pero esas personas que irán al infierno, obviamente será porque no creyeron en Él verdaderamente. Entonces, aquellos por quienes Cristo pagó, de ninguna manera terminarán en el infierno. Si Cristo ya pagó por mí, ya Dios no me va a cobrar a mí. Cristo fue mi sustituto.
Él me sustituyó a mí, Él murió la muerte que yo merecía, entonces no es posible que yo vaya al infierno. Pero si la muerte de Cristo tuvo el propósito de salvar a todos, y como no todos son salvos, entonces tendremos que concluir que Cristo falló, o que Dios falló, porque pues quiso salvar, pero no pudo. Él puso su parte, pero los hombres no pusimos la nuestra, entonces Dios fracasó. Pero nosotros creemos que todos aquellos por quienes Cristo pagó en la cruz serán salvos, llueva o truene. Los arminianos suponen que los propósitos de Dios pueden fallar, pueden fracasar, si nosotros no ponemos nuestra parte. Ellos creen que Cristo murió por todos, ¿no? Pero nosotros creemos que Cristo murió nada más por los escogidos. Pero vean, en un sentido, todo el mundo es beneficiado de la muerte de Cristo. Los que se agarran de Juan 3:16 y que dicen ahí que Dios amó al mundo, a todo el mundo, vean, en un sentido tienen razón. En el sentido de que todo el mundo recibe los beneficios de la venida de Cristo al mundo y de toda su obra en general. ¿Por qué? Porque la gracia común de Dios es extensiva para todos. Dios trata con los hombres en relación con la obra que Él está haciendo en el mundo. La historia del mundo gira alrededor del hecho de lo que Dios está haciendo en este mundo. Dios tiene un plan para los escogidos, pero los escogidos estamos relacionados con los inconversos. Entonces Dios trata con los inconversos tomando en cuenta a los creyentes. O podríamos decir lo mismo al revés. Dios trata con nosotros y por lo mismo trata con los que nos rodean. Vean esto en Hechos 17. Aquí habla de cuando Pablo estaba en el Areópago, rodeado de gente sabia, de filósofos, de gente culta, y les dice en el 26, habla de Dios y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto de que les ha prefijado el orden de los tiempos quiere decir que en las manos de Dios está cuándo naceríamos, en dónde naceríamos y cuántos años viviríamos, cuándo moriríamos. A eso se refiere donde dice los límites de su habitación. Y esto se aplica a todos los seres humanos. Entonces es Dios el que decidió que naciera un hombre, dónde, cuándo y cuándo iba a morir. Eso no es obra de la casualidad. Pero ¿por qué hace eso Dios? Y la respuesta está en el 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que le busquemos? ¿Para qué? Para que seamos salvos. Entonces, aquí en este punto tenemos que incluir a todos los inconversos, a todos los que no son escogidos. Aquí no estaba pensando nada más en los escogidos, no, está pensando en todos. Y las naciones de antes de Cristo eran bendecidas unas, o mucho, o poco, tomando en cuenta esto. Sí, porque una nación que es más bendecida en lo material, en lo intelectual, con gente sabia, pues diríamos que tiene más posibilidades de que tenga gente que llegara a ser salva. Pero sabemos lo que pasó con los griegos, que su filosofía en realidad no les sirvió para nada. Pero el problema no está en la inteligencia, el problema no está en la cultura, el problema está en el corazón del hombre, ¿no? Que no quiere saber nada del Dios verdadero. Otra cosa, el cristianismo ha sido un medio de bendición para todo el mundo. Ustedes saben, ¿no? Las más grandes universidades, los más grandes hospitales han sido fundados por cristianos. Entonces,
quiere decir que Dios bendijo al mundo a través de esos hospitales y de esas universidades. Entonces, Dios trata con todo el mundo tomando en cuenta a los escogidos. Y este tema de la expiación limitada, que es uno de los puntos del calvinismo, se desprende de la elección, ¿no? Si la elección es cierta, pues la expiación limitada tampoco. Obviamente. ¿Se acuerdan ustedes, no, que todos los puntos del calvinismo están relacionados unos con otros? Si uno falla o si uno fracasa, fracasan todos. Si Dios hubiera tenido el propósito de salvar a todos, pues todos nos hubiéramos salvado. Pero vemos claramente que no es así. Y si Dios se propuso desde la eternidad salvar a unos y no a otros, entonces sería una contradicción decir que la obra de Cristo sería tanto a favor de unos como de otros, porque eso no puede ser. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba derramando su sangre, y Él lo sabía, por los escogidos, nada más por ellos. Entonces, el propósito primordial de la obra de Cristo en la cruz fue la de redimir a los elegidos. Sí, los demás, los no escogidos, reciben los beneficios de la gracia común. Pero ¿de qué sirve la gracia común si las personas que la reciben no van a ir al cielo? Los millonarios tienen mucho dinero. ¿Quién se los dio? Dios. ¿Pero de qué les sirvió el dinero si terminan sin ser salvos? Veíamos que la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Si todo el mundo creyera en Cristo, todo el mundo sería salvo. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero es eficiente solamente para los escogidos. Pero hay algunos que creen, ustedes habrán escuchado o leído, ellos piensan que nosotros creemos que si Cristo sufrió mucho para salvar a tantos, entonces para salvar a más tendría que haber sufrido más. Entonces, bueno, ustedes vieron esa película de la Pasión de Cristo, ahí cómo golpean a Cristo, cómo le dejan la espalda, y una cosa horrible, ¿no? Si hubiera querido salvar a más, ¿hubiera tenido que sufrir más? Por ejemplo, supongamos que yo tengo 3 hijos y son culpables de alguna travesura, pues agarra la patrulla, se los lleva, y yo voy a ver y me dicen que los 3 tienen una multa. Si yo quiero que salgan libres, tengo que pagar la multa por los 3, obviamente. Si quiero que salgan los 3, tengo que pagar la multa por los 3. Si nada más me alcanzara el dinero para pagar la multa de uno, pues nomás saldría uno. Entonces, si Cristo murió, su sangre no alcanza para salvarnos a todos, ¿por qué la sangre de Cristo se aplicaría a unos y no a los demás? Los arminianos dicen que entonces sería injusto. Si yo soy rico, si yo tengo mucho dinero y mis 3 hijos son arrestados y tengo que pagar una multa, pues yo tengo el dinero para pagar por los 3. ¿Por qué no lo hago? Si no lo hiciera, yo sería injusto. Los 3 son mis hijos. Pero no todos somos hijos de Dios. Cristo no derramó su sangre por todos. Nosotros creemos que si nada más los que hubieran pecado hubieran sido Adán y Eva, para que Adán y Eva hubieran podido ir al cielo, o sea, regresar al paraíso, era necesario que Cristo hubiera muerto en la cruz. Aunque nada más Adán y Eva hubieran tenido que ir al cielo. O sea, la muerte de Cristo era necesaria para salvar a 100 millones, o a 1,000 millones, o a 10,000 millones. Un solo sacrificio era suficiente. Un solo sacrificio era necesario. Adán pecó y todos sus descendientes recibieron la condenación. Y alguien podría decir, no es justo. Si un hombre pecó, ¿por qué tantos son culpables? Pero si así fuera, entonces diríamos, bueno, si Cristo vivió una vida santa, bueno, pues él fue el beneficiado. ¿Por qué tiene que beneficiarse otros? Es más, este Charles Finney decía eso, que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo le benefició a él y a nadie más. Ese Charles Finney estaba loco.
Entonces, si así fuera, pues entonces nadie va a ser salvo. Estamos hablando de la expiación limitada. ¿Qué quiere decir la palabra expiación? La palabra expiación quiere decir borrar la culpa por medio de un sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo. Entonces, ¿borrar la culpa de todos? No. Porque si hubiera borrado la culpa de todos, entonces ya nadie sería culpable, entonces todos tendríamos que ir al cielo. No, Él borró la culpa nada más de unos cuantos, o redimió a unos cuantos. La palabra redención es una palabra diferente a la palabra expiación. La palabra redención es la liberación mediante el pago de un rescate. ¿Quién pagó el rescate? Cristo. Pero la expiación es una palabra más amplia. Si Cristo hubiera querido salvar a todo el mundo, su sacrificio era suficiente, pero Él no tenía en mente eso. ¿Por qué no son salvos más de los que son? Bueno, acuérdense ustedes de que habrá un número limitado de personas salvas. El día que el último de los escogidos sea salvo, se va a cerrar la puerta y ya nadie más va a ser salvo. ¿Por qué Cristo no quiso salvar a más? ¿Por qué? Porque no quiso. Su sangre preciosa, su sangre valiosa, bastaba para salvar a todos, pero Él no quiso salvar a todos. Vamos a suponer que Dios quisiera que crecieran que hubiera unas pocas plantas en África, otras pocas plantas en Sudamérica, otras pocas plantas en Asia. Bueno, pues si Dios quisiera que crecieran poquitas plantas o que crecieran muchas plantas, la misma cantidad de luz solar sería necesaria. No íbamos a decir, pues como son pocas plantas las que nacen, nada más va a mandar poquita luz al sol. No, es la misma cantidad de sol, de luz que se necesita. Y lo mismo pasa con la sangre de Cristo. Sean pocos los que se salvan o muchos, la sangre de Cristo era indispensable. Adán pecó, cometió un pecado, fue echado del paraíso. Algunos dirán que se le pasó la mano a Dios. Si estaban tan contentos en el paraíso, ¿por qué Dios los sacó de ahí por una sola desobediencia? No es justo. ¿Por qué fue echado del paraíso Adán? Porque cometió un pecado en contra de una persona infinita. Entonces, su pecado se convirtió en un pecado infinito, puesto que fue cometido en contra de una persona infinita. Si yo desobedezco a mi papá no es una persona infinita. Entonces, el problema se soluciona con unas nalgadas. Pero el problema delante de Dios no se soluciona con unas nalgadas. El infierno es infinito porque Dios es infinito. Entonces era necesario un sacrificio infinito para expiar una culpa infinita. Un solo pecado afectó a toda la raza humana. Tenía Adán que haber cometido muchos pecados para que muchas personas hubieran sufrido las consecuencias. No. Adán fue nuestro representante y todos caímos en él. Cristo fue nuestro representante, de los que creemos en él. No necesitamos muchos representantes. Adán no necesitaba cometer muchas desobediencias, ni Cristo muchas obediencias. Vean, Cristo no tenía que sufrir más muertes para salvar a más personas. Roma cree que sí. Cada vez que en la Iglesia Católica se celebra una misa, elevan la hostia y en ese momento sacrifican a Cristo, un sacrificio incruento, dicen. Entonces los que van a misa reciben el beneficio. ¿Qué creen entonces los católicos? Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Entonces tienen que estar sacrificando y sacrificando y sacrificando para que la gente pueda ser beneficiada. La expiación que Cristo hizo en la cruz puede cubrir las faltas de una persona, de otra, de otra, de otra. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. Pero cuando Cristo murió en la cruz, no expió las culpas de todos. Ya dijimos, y no solo de los escogidos. Si Él hubiera querido cubrir las faltas de todos, pues lo hubiera hecho. Pero entonces, ¿Dios es injusto si solamente cubre las faltas de algunos? Vean, antiguamente la reina de Inglaterra tenía la costumbre de indultar a un preso en el día de su cumpleaños. Estaba contenta y dice, bueno, yo indulto a fulano.
Entonces, si no indultaba a otro, ¿era injusta la reina de Inglaterra? No creo que lo haga todavía la reina. No creo que lo hagan ahora. El zar de Rusia también hacía eso. Es más, en tiempos de Cristo lo hacían. ¿Se acuerdan que liberaron a este Barrabás? Si la reina de Inglaterra no indultaba a todos los presos, ¿cometía una injusticia? No. En realidad era más injusticia que indultar a uno, ¿no? Era una injusticia si indultaba a uno, porque si era culpable, porque lo indultaba. Entonces, si la reina indultaba a un preso y era un criminal y salía y mataba, entonces la culpa era de la reina. Dios es injusto porque perdonó a Pedro, que lo negó, y no a Judas Iscariote, que lo traicionó. ¿Dios está obligado a perdonar a todos? Vean, en realidad Dios no está obligado a perdonar a ninguno. Dicen los ateos prácticos que Dios está para perdonar, pero nosotros diríamos que es lo contrario. Dios está para castigar, porque Él es justo. Entonces, si Él es justo, tiene que castigarnos. O todos coludos o todos rabones. Todos somos pecadores, entonces todos merecemos ir al infierno. Pero ¿por qué quiso Dios escoger a unos para ser salvos y no a otros? Ven, la Biblia no lo dice. Lo único que podemos saber es que cuando una persona es salva, se manifiesta la misericordia de Dios. Y cuando una persona va al infierno, se manifiesta su justicia. Dios es tanto justicia como misericordia. Y esos son atributos que no se contradicen. Imagínense que Dios fuera nada más justo y que no fuera misericordioso, pues entonces nadie se salvaría. Los arminianos dicen que nosotros limitamos el poder de la sangre de Cristo. Dicen, no, ustedes dicen que nada más la sangre de Cristo es suficiente para salvar a unos. No, no decimos eso. Es que ustedes dicen que la expiación es limitada. Sí, pero no la limitamos nosotros. Es Dios el que la limita. Es Dios el que dice, van a ser salvos tantos y nada más. Pero vean, los que limitan la eficacia de la muerte de Cristo son los arminianos. Porque según ellos la muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie. Entonces dicen, la salvación depende de ti, no depende de lo que Cristo hizo. Él puso su medio puente, pero si tú no pones tu medio puente, no vas a cruzar al otro lado. Entonces de ti depende. Entonces están diciendo que que la sangre de Cristo en realidad no es suficiente para hacer todo lo necesario para que vayamos al cielo. Hay un sermón de Spurgeon, ¿se acuerdan? Que se llama Salvación por obras, una doctrina criminal. ¿Por qué? Porque la salvación por obras en realidad no es salvación. Todos los que enseñan salvación por obras están cerrándole la puerta a las personas. En lugar de que les abran la puerta, se la cierran, si de por sí ya estaba cerrada. Es por eso que el arminianismo es odioso. Bueno, la mentira es odiosa. Otra cosa, tenemos que ver el cumplimiento, la obra de Cristo como el cumplimiento de la ley, de las demandas de la ley. ¿Cuáles eran las demandas de la ley? Que el pecador tenía que morir. La paga del pecado es la muerte. Acuérdense ustedes, en Mateo 5 dice que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Por qué la vino a cumplir? Porque no podíamos cumplirla nosotros. Pero los arminianos creen que sí vino a abrogarla. ¿Cómo ven? Nosotros creemos que no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Ven, los arminianos creen que la maldición de la ley pendía sobre la raza humana y que Cristo murió en la cruz para quitar esa maldición. Entonces la maldición ya no está sobre la raza. Ahora ven, la maldición de la ley no está sobre los escogidos, pero sobre los inconversos sí está. ¿Sí? Entonces Cristo no hizo a un lado la ley, no la anuló, no. La ley sigue vigente y los que no creen en Cristo serán juzgados por la ley. Por la ley serán juzgados, así está escrito. Dicen los arminianos que el sacrificio de Cristo fue un mero sustituto de las exigencias de la ley de Dios. O sea, para que mejor me entiendan, es algo que Dios estaba dispuesto a aceptar en lugar de la obediencia. O sea, si tú no puedes obedecer, tienes fe, porque Cristo murió en la cruz. Entonces, como tú ya crees en Cristo, no importa que no obedezcas. Tú puedes hacer lo que quieras, no hay problema. La gracia de Dios se manifestó en que Cristo murió en la cruz. Entonces, si tú pecas, Dios no lo tomará en cuenta. Es por eso que el arminianismo fomenta el pecado,
Ellos piensan, bueno, los legalistas también, que enseñándole a la gente, no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas aquello, la gente va a vivir una vida santa. Es lo contrario, el legalismo y el arminianismo fomentan el pecado. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que dicen los arminianos? Bueno, yo no puedo obedecer, soy pecador, pero Cristo obedeció en mi lugar. Entonces, si yo no obedezco, pues no importa. Vean Romanos 4. Romanos 4:3 y Romanos 4:5 son dos textos que les encantan a los arminianos. Léanlos. Dice 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo entienden este versículo los arminianos? Que Abraham no tuvo justicia, pero tuvo fe. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces fue justo por su fe. Entonces, si nosotros no tenemos justicia, no importa, pero tenemos fe. Entonces ya Dios no requiere justicia, lo que Dios requiere es fe. ¿Entienden dónde está la falsedad? Ahora ven el 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es lo mismo. Pues yo no obro. Sí, pues hago muchas cosas malas, pero tengo fe en Cristo, entonces Dios me ve como justo, al igual que Abraham. Ahí está la falsedad. ¿Creen los arminianos, escuchen, que Dios ya no está enojado con los pecadores por lo que Cristo hizo? O sea, que Dios estaba enojado, pero que Cristo muere en la cruz y ya no está enojado, ya está contento. ¿Cómo ven? Pero vean, si eso fuera cierto, entonces ya Dios no demandaría ahora una obediencia perfecta. Y es exactamente lo que creen los arminianos. Dicen, tú no puedes sacarte un 10, pero si te sacas un 9, pues que a todo dar, es más, un 8 es bueno, un 7. Mira, si tú crees en Cristo, pues se sacó un 10. Entonces no es necesario que tú te exijas tanto, te estreses tanto. No, aunque pases de panzazo, no importa. Pero escuchen, Dios sigue demandando la perfección de parte nuestra. ¿Por qué? Porque Dios no puede rebajar sus demandas. Dios es santo, Dios es perfecto, y Él no aceptará menos que la perfección. Si fuera cierto lo que dicen los arminianos, entonces Dios ya no aceptaría, ya no exigiría una obediencia perfecta. Pero entonces vean hasta dónde puede llegar esta falsedad. Según ellos, Cristo quitó los obstáculos legales, ¿sí? Entonces las condiciones de la salvación ya son más bajas, son rebajadas. Aceptará Dios lo que tú puedas darle. No puedes darle una obediencia perfecta, no importa lo que tú puedas darle. Dios acepta tu fe en lugar de tu obediencia. Entonces, ¿a qué conclusión llegan los arminianos? Bueno, sí es cierto, pues no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la mentira, el robo, no puedo dejar los malos pensamientos, pero como creo en Cristo, entonces ya Dios no me va a castigar. Y si le decimos a un arminiano acerca de la ley, nos tacha de legalistas. No, dice, no me hables a mí de los mandamientos, yo no tengo nada que ver con los mandamientos. Entonces, ¿para qué quieren los arminianos a Cristo? ¿Para qué quieren los arminianos al Espíritu Santo? ¿Saben para qué los quieren? Como sus ayudantes, como sus chalanes. Dicen, no, el importante soy yo, lo que yo haga, mi fe. Pero ya Dios se encargará de ayudarme y el Espíritu Santo también. Entonces los importantes son ellos. Porque ellos creen, como Chuy Olivares, que la fe es de confección humana. No, lo importante es tu fe. Si tú tienes fe, Dios te da su gracia. Pero vean lo que dice Chuy Olivares. La gracia no es suficiente. Tú tienes que poner tu fe. Entonces, sin tu fe, la gracia no sirve. A fin de cuentas, lo importante es tu fe. Y la gracia es tu ayudante nada más. ¡Wow! Si pueden creer eso, que no creerán. Ellos creen también que la salvación antes, en el Antiguo Testamento, era más fácil que ahora en el Nuevo. Dicen, no, en el Antiguo Testamento estaba bien duro. Los adúlteros eran apedreados.
Los hijos borrachos y desobedientes eran apedreados. Los que trabajaban en sábado, no. Pues, imagínate que apedrearan ahora los adúlteros. Medio México quedaba muerto. No, ¿cómo crees? No, pero ahora, imagínate, ahora la salvación es por gracia, no. Cristo la vino a poner más fácil. Ellos no entienden. Bien, lo que Dios le exigió a Adán fue la perfección. Puedes comer de todo menos de este árbol. Y si desobedeces, mira, cuello. Y eso mismo se le dijo a Israel en Sinaí. Esa perfección que les exigió a ellos, la sigue exigiendo. Dios no puede rebajar sus demandas. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a honrarla, a cumplirla. La Biblia enseña que Cristo fue el sustituto de los elegidos, y solo de ellos. Hizo plena satisfacción por los pecados de ellos. Vean otro texto que vimos la otra vez en Isaías 53. Habla de Cristo, de lo que haría en la cruz. Y dice 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vean, Cristo veía futuro. Dice, y quedará satisfecho. O sea, Cristo sabía que su sacrificio en la cruz llevaría mucho fruto. Millones serían convertidos. Dice, quedará satisfecho. O sea, es como si dijera él, mi sacrificio no va a ser en vano. Yo voy a morir y muchos van a ser salvos. Y luego dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Vean, no a todos, a muchos. La expiación limitada. Y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos, no de todos. Ahora ven el 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, otra vez la palabra muchos, y orado por los transgresores. ¿Quiénes? Los muchos. Orado quiere decir intercedido. O sea, Cristo intercede nomás por estos, por los que murió, por quienes llevó el pecado, no por todos. Si Cristo intercediera por todos, todos seríamos salvos. Dice Juan 17:9, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, si Cristo hubiera muerto por todos e intercediera por todos, pues todos tendríamos que ir al cielo. Pero obviamente no será así. Pedro negó a Cristo, pero le dice Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Rogó por Pedro, pero no rogó por Judas. Entonces, la ley de Dios no puede ser rebajada. Tiene que ser permanente hasta que exista este mundo. Pero los arminianos creen que la ley de Dios era muy dura, muy estricta, y que murió en la cruz para ponernosla más fácil. ¿Saben qué? Los que rechazan la salvación por gracia ofenden a Dios. Los que se quieren salvar a su manera, los que se quieren salvar por sus obras, ofenden a Dios. Si tú no aceptas la salvación por gracia, no hay otra forma en que puedas ser salvo. ¡Qué tremendo! Que tantos que han muerto, que no quisieron creer en la salvación por gracia, que ahora ya están en el infierno y que saben, entonces no tenía yo que haber hecho nada. No, nada. La salvación era por gracia. ¡Qué tonto de mí! ¿Por qué entonces no quise aceptar una salvación gratuita? Ven en Hebreos 10. Hebreos 10, 28. Bien, este versículo que vamos a leer está en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo, que dicen los arminianos que antes era Dios muy duro y ahora ya no. En el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, quiere decir sin perdón, no hay remedio. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¡Wow!
Es más, en un sentido es más difícil la salvación ahora que antes. Ahora es más duro, las consecuencias son más terribles. Porque si la salvación es por gracia, entonces ¿por qué no eres salvo? Entonces, si tú no has sido salvo, entonces eres un necio. No has aceptado el regalo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada más aceptar el regalo. Pero dicen algunos, yo tengo que poner mi fe. La fe es un regalo de Dios. Si tú no tienes fe, es que Dios no te la ha dado. ¿Se la has pedido a Dios? El arrepentimiento es un don de Dios. ¿Se lo has pedido? Si nunca te has arrepentido verdaderamente, pues pídele a Dios el arrepentimiento. Si nunca has tenido una fe verdadera, pues pídesela a Dios. Pero si tú crees que la estás fabricando poco a poco, que estás tratando de tener fe, estás tratando de arrepentirte, nunca te vas a arrepentir. Ese era aquel problema de mi hermano Lorenzo. Me dice, carnal, yo quiero arrepentirme, pero no puedo, ¿cómo le hago? Dice, yo creo que debería de llorar y de llorar. No son tus lágrimas las que te van a salvar. Entonces los que rechazan la salvación por gracia hacen afrenta, ofenden al Espíritu de gracia. Vean, los arminianos, los que creen que se van a salvar por sus obras, se ponen la soga en el cuello. No hay esperanza. Si no te salvas por la gracia, no hay otra forma. Vean en Hebreos 10, 26, ¿por qué? Vean cómo dice 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vean, ¿de qué se trata aquí? Vean, todos los pecados son voluntarios. No hay ningún pecado involuntario. Si hubiera un pecado involuntario, sería un pecado que cometíamos cuando estábamos dormidos. ¿Sí? Si tú caes en adulterio estando dormido, pues no vas a despertar y vas a decir, Dios, perdóname porque soñé que caí en adulterio. No le vas a pedir perdón por eso. Pero si tú pecas estando despierto, pecas porque quieres. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tú ya conoces la verdad, tú ya sabes que la salvación es por gracia. Pero si tú rechazas la salvación por gracia y te alejas de Dios, tú estás pecando voluntariamente. Él le está diciendo a Dios, no, Señor, yo no quiero la salvación como tú dices. Si he de ser salvo será a mi manera. Ah, sí, pues inténtalo a ver si puedes. Tú no te vas a salvar a tu manera. La salvación es como Dios ha dicho, y si no quieres una salvación así, entonces no hay salvación para ti. Y vean cómo dice al final el 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si estás rechazando a Cristo, estás rechazando al Espíritu de gracia, pues ya no hay salvación para ti. ¿Cómo vas a ser salvo? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces te vas a volver al catolicismo, y ahí sí te van a hacer otra misa, y otra, hay más sacrificios. Pero ya no, Cristo no puede ser sacrificado muchas veces. Ahora ven el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se oponen a la salvación por gracia, a los que no les gusta la salvación por gracia. La justicia divina demanda que el pecador sea castigado. Si tú no te acoges a la gracia, tú serás castigado. La justicia divina demanda que el pecado sea castigado, una de dos: o personalmente o mediante un sustituto. Si tú no crees que Cristo es tu sustituto, tú personalmente tendrás que pagar. Y todos aquellos que creen que Cristo es su sustituto, ellos ya no pagarán. Nosotros creemos que Cristo fue el sustituto de los elegidos y nada más. Hizo plena satisfacción por los pecados de ellos. Entonces ya la maldición de la ley ya no está sobre ellos. Entonces Cristo ganó para nosotros la vida eterna. La vida eterna es gratis. Tú no la puedes comprar, no la puedes merecer. Dios demanda la perfección. ¿Tú puedes ser perfecto? Si tú no has sido salvo porque crees que necesitas ser perfecto, con cuántas personas me he topado así, que dicen, no, yo todavía no puedo ser creyente porque pues yo todavía
amo algunos pecados. Yo no quiero ser bautizado porque pues hay algunos pecados que todavía cometo. Y yo les he dicho, entonces, ¿piensas tú que te vas a bautizar el día que ya nunca peques? Pues entonces nunca te vas a bautizar, nunca vas a dejar de pecar. No, pero yo creo que los que dicen eso es que en el fondo no quieren dejar el pecado. No, si tú no quieres dejar el pecado, pues obviamente no eres salvo, y si así estás, pues nunca vas a hacerlo. Dios demanda la obediencia perfecta, porque Él es perfecto. Pero si tú crees en Cristo, entonces sus méritos son tuyos. Cristo te viste con su túnica blanca. ¿Se acuerdan de la parábola de las bodas, del Cordero? Que va a llegar Dios y les va a decir, oye, ¿cómo entraste aquí? ¿No traes el vestido de bodas? ¿Cuál es el vestido de bodas? Es la santidad de Cristo, el vestido blanco de Cristo. Iremos al cielo porque iremos vestidos con el vestido blanco de Cristo, no por un vestido que nosotros nos hayamos confeccionado. Cristo nos viste con su justicia perfecta. Entonces, tú crees en Cristo y eres perfecto. Dios te ve como perfecto. Entonces, los que van al cielo son perfectos, pero no en sí mismos. Somos perfectos en Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Y Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo no rebajó la ley, no abrogó la ley, no anuló la ley, la honró. ¿Qué van a hacer los arminianos el día del juicio? Se van a quedar mudos. A fin de cuentas, los arminianos no creen necesitar un Salvador. No, pues, yo soy bueno, yo no soy tan malo como otros. Vean, los hipócritas se comparan con los demás. No, pues yo no soy como fulano, yo no soy como sutano. Yo veo que se comete tantos errores. No, pues yo no los cometo. No, pues yo estoy bien. En lugar de compararse con la ley santa de Dios, con la ley perfecta de Dios, con Cristo mismo. No te compares con los demás, compárate con Cristo. Porque si tú no ves tu propio pecado, si Dios no te muestra tu pecado, tú nunca vas a pedir misericordia. Tú no reconocerás que necesitas un Salvador. Cristo no es el ayudante de nadie. Cristo salva a los que no se pueden salvar a sí mismos. Pero si tú crees que puedes, pues inténtalo. Los orgullosos dicen, no, yo estoy bien. El que está mal es fulano y sutano y mengano, pero yo, ahí la llevo. Y si me muero, pues Dios tendrá misericordia de mí. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.